Buenos días a todos de nuevo. Gracias por venir al Colab y por estar aquí en esta sesión. Agradecer, como siempre, a los patrocinadores, que son los que nos van a pagar el café, la comida y los polos y demás, lo que nos ha pagado todo. Y, por supuesto, bueno, primero presentarme, ¿no? Quien no me conozca, yo soy el director de Tecnología e Innovación en Encamina. Llevo mucho tiempo en esto, lamentablemente, no sé por qué, desde las épocas de SharePoint On-Premise. ¿Vale? Seguro que me habéis visto alguna charla de SharePoint On-Premise, seguro, porque llevo desde esa época, con Juan Carlos además. Y nada, ahí tenéis mis datos, mis redes sociales, por si queréis seguirme o preguntarme cualquier cosa, cualquier tema. Estaré encantado de ayudaros, ¿vale? La verdad que las tendencias o las palabras que estamos viendo de moda alrededor de la inteligencia artificial, alrededor de agentes, nos están llevando a algo que parece que nos va a explotar en la cara. Estamos viendo que hay un montón de beneficios, que va a llegar un montón de revenue, que el 70% de las Fortune 500 ya está utilizando inteligencia artificial, IA generativa, Copilot, agentes. O sea, que parece que esto acelera muchísimo, aunque luego en la realidad estamos viendo que no, ¿no? Pero los números del 2025 parece que van a ser números en los que va a aparecer un montón de revenue, un montón de negocio alrededor de la inteligencia artificial. Esperemos que sí, porque ya llevamos 6 meses, estamos en junio y parece que empieza a acelerar ahora, porque los primeros 6 meses no hemos acelerado mucho, pero parece que está acelerando. No sé si llegaremos a estos números. Sabemos que los de IDC, Gartner y demás tienen que inventarse todos estos análisis, estos números para poder cobrar su sueldo a final de mes, pero algunas veces aciertan y creo que en este no sé yo si están acertando o se van a quedar cortos, ¿vale? Lo que estamos buscando es cómo mejorar la productividad año tras año. Cómo mejorar ese 10%, hablamos, o cómo mejorar ese 10 por. O sea, cómo somos capaces de multiplicar por 10 nuestra productividad. Y es un poco lo que la IA generativa nos promete o lo que estamos viendo que podemos conseguir con IA generativa. El problema es cómo. El problema es cómo conseguir que nuestras organizaciones estén basadas en inteligencia artificial, que nuestras organizaciones usen la inteligencia artificial en su día a día. Lo estábamos viendo en la keynote de David. Empieza por un tema personal. Empieza porque yo, como individuo, sea productivo utilizando la inteligencia artificial como persona y que lo use en las tareas de mi día a día y que luego pueda ir avanzando al resto de departamentos o al resto de la organización. Pero el primer paso es usarlo nosotros mismos. Si no lo usamos nosotros mismos en nuestro día a día, ¿qué vais a esperar de vuestra organización? Y ir transformándonos, ¿vale? Hay un montón de gráficos de transformación como este, de diferentes niveles, diferentes formas. A mí me gusta este mucho porque pues creo que nos cuenta el estado en el que estamos a día de hoy, que es el level 1. Estamos en humanos con asistentes, ¿vale? Estamos en ese periodo. Creo que todos hemos asimilado ya que necesitamos un asistente, se llame Copilot, ChatGPT, Gemini, da igual, pero necesitamos un asistente en nuestro día a día y nos ayuda a buscar información, nos ayuda a generar cierto brainstorming, nos ayuda a generar contenido y ese level tiene que empezar a pasar al level 2, que es en el que este año es trending topic. No hay nadie en tecnología que no hable de agentes, no hay ninguna fabricante de software que no hable de la palabra agentes, y ahí lo que estamos buscando es que empiecen a aparecer agentes que nos ayuden a resolver tareas, que empiecen a aparecer agentes que ayuden a trabajar, a colaborar con equipos de trabajo, ¿vale? Y la tendología puede hacer eso, la tecnología ya es capaz de hacer eso y no tenemos un problema de que la tecnología no es viable. Y el level 3, en el que creo que tendríamos que estar entrando ya y no estamos entrando, creo que vamos tarde, es en el que los equipos colaboran al 100% con agentes y parte de la funcionalidad de un departamento está delegada en los agentes. Si hablamos de cualquier proceso empresarial de una empresa, estaría colaborando personas y agentes dentro de ese proceso. Y dejamos de hacer cosas dentro de una empresa porque no tiene sentido hacerlas, porque la gente lo va a hacer mejor, más eficiente y más rápido, ¿vale? Y ese es el nivel 3 en el que creo que empezaremos a ganar productividad, ¿vale? Donde empezaremos a ver ese 10 por. Fijaros cómo el tener asistente me mejora muchísimo.
Ya no tengo que utilizar un buscador para encontrar una respuesta. Yo lo uso, por ejemplo, a nivel personal muchísimo, de, oye, ¿qué evento hay mañana? ¿Cómo acabó el partido de la NBA de ayer? O sea, un montón de información que antes buscábamos y que tardábamos tiempo buscándolo y que ahora le pregunto directamente a Copilot y es capaz de encontrar la información y responderme. Y no tengo que estar yo perdiendo tiempo buceando, ahora llevarlo a la productividad de mi empresa, ¿no? Donde yo trabajo, donde empiezo a preguntarle y a buscar cosas y dejo de buscar y empiezo a preguntar a Copilot para que sea capaz de tener esa productividad. El 3x lo vamos a tener con ese Human-Led Agents, esos agentes que empiezan a dar productividad a nivel departamental. El ejemplo que siempre pongo es marketing. Todos los días escriben 3 o 4 posts en LinkedIn. Esos 3 o 4 posts llevan una guía de estilos, una forma de escribir, unas etiquetas, unas imágenes con un formato corporativo, un montón de información que como persona del departamento de marketing tengo que recordar y aplicar cada vez que voy a escribir un post en LinkedIn. ¿Por qué no le damos esas instrucciones a un agente? Lo comparto con el departamento y que todo el mundo escriba igual. Y que todo el mundo escriba con esa forma. Y yo no tengo que acordarme si esto era en primera persona o en tercera, o si tengo que pensar en colores para escribir, o si tengo que poner estos hashtags, lo que sea. Si no hay un agente que me da esa productividad. Y es un ejemplo muy simple, pero que al final son minutos que tenemos que ir ganando con diferentes agentes simples de esa forma. Y luego el 10x, pues cuando tengamos agentes dentro de los procesos empresariales, que a día de hoy técnicamente es viable, pero nos da miedo. Nos cuesta todavía delegar tareas y la conversación que más tengo con mis clientes es, ¿puedo confiar en la gente? ¿Puedo confiar en la IA? La respuesta es muy fácil. ¿Por qué confías en tus empleados? ¿Por qué confías en un médico que después de 12 horas de turno está tomando buenas decisiones y tiene que estar destrozado mentalmente y físicamente después de estar de 12 horas trabajando? Porque siempre hemos confiado, ¿no? Porque no tenemos otra opción. Bueno, pues aquí es lo mismo. Tenemos que empezar a confiar para que esto pase, para que al final llegue esa productividad. Y el problema es cómo despliego estos agentes. Aquí hablamos de 500, pero ahora plantearos una empresa en la que tengamos 2.000 empleados y descubren el botón que Microsoft ha puesto en un sitio muy estratégico para que todos lo descubramos, que se llama crear agentes. Y cada empleado se crea 2 agentes, solamente. Imaginaros, 2 agentes. De golpe tenemos 4.000 agentes en nuestro tenant. 4.000 agentes desgobernados en nuestro tenant, que no sabemos lo que está haciendo, no sabemos para qué sirven, que posiblemente se usen o no se usen. Habrán empleados que le darán uso, le encontrarán funcionalidad, otros que posiblemente no le encuentren ninguna, no le encuentran valor, pero fijaros como así de golpe ya tenéis 4.000 agentes en un tenant de una forma tan simple como darle un botón y darle unas instrucciones en perfecto lenguaje natural y darle a guardar. ¿Vale? Y esto es lo relevante, lo fácil que es crear un agente. Y es el poder, el potencial que tenemos a día de hoy de poder desarrollar, de poder construir nuestra plataforma de agentes. ¿Vale? Una plataforma en la que tengamos nuestras instrucciones, donde podamos añadirle conocimiento, donde podamos incluir workflows en algún momento, donde podamos crear agentes autónomos, construir nuestras aplicaciones alrededor de agentes, pero por supuesto tener la capacidad de administrar, tener la capacidad de gobernar, tener la capacidad de aplicar políticas de seguridad, de DLP, de Information Protection, todo lo que necesitamos alrededor de nuestros agentes y por supuesto operarlos. Pero operarlos en 2 sentidos. No nos olvidemos que los agentes se tienen que operar de 2 formas. Una, desde el punto de vista de IT, hay que saber qué está pasando con los agentes, dónde se están conectando, qué conexiones HTTP tienen, lo que están haciendo los agentes, pero no os olvidéis del usuario, del proceso de negocio. El proceso de negocio tiene que operarse también, tenemos que tener visualización, porque ahora es muy fácil. Ahora le pregunto a mi compañero, le digo, oye, ¿qué has hecho? ¿Ya me has resuelto esta tarea? Fírmame este documento. Pero con los agentes no vamos a tener esa capacidad. Tendremos que tener eso también, esa operación, ¿vale? Tener capacidad de poder operar con los agentes desde el punto de vista del usuario, que es realmente el que está creando y el que está trabajando con esa plataforma, ¿vale? Y esa IAM Platform, si hablamos del mundo de Microsoft, pues sabemos que va a estar basada en Office 365 y Azure, que vamos a tener Copilot Studio posiblemente como el core de la mayoría de nuestros agentes, que vamos a tener Copilot, como estamos viendo en todos lados, como esa
UI, como esa interfaz de usuario para encontrar los agentes, y que vamos a tener una capa de Azure para poder extender, porque el low code no nos lo va a dar todo, al menos de momento. Si habéis probado la primera versión de Copilot Studio de hace un año, pues no servía, no éramos capaces de hacer un agente, nos defraudaba muchísimo. A día de hoy tiene muchísimo potencial, somos capaces de hacer cosas y va a seguir creciendo ese potencial cada vez más. Va a ser muchísimo mejor, cada vez más va a ser más eficiente y va a ser capaz de hacer lo que necesitamos hacer, ¿vale? Pero Azure nos va a permitir poder extender a esos casos de uso que está claro que nos vamos a llegar. Y es fundamental la capa de arriba, que es el Copilot de 365. ¿Dónde esperan los usuarios que van a aparecer los agentes? ¿Dónde les vamos a poner los agentes los usuarios? ¿Le vamos a crear una web? ¿Se los vamos a publicar en la intranet? Microsoft lo ha pensado y ha dicho, Copilot. En Copilot vamos a tener una IAM Store, vamos a tener la forma de interactuar con los agentes. En algún momento Copilot será más inteligente, será capaz él también de orquestar los agentes que tengamos. A día de hoy no es capaz, pero lo será. O sea, pero al final tendremos ahí esa plataforma o esa aplicación donde entregarle los agentes a nuestros usuarios, ¿vale? Agentes desarrollados de cualquier sitio. No penséis solo a agentes desarrollados de Copilot Studio, sino la gente puede estar desarrollado en Azure, puede estar desarrollado en Google, puede ser un agente de SAP, puede ser un agente de AWS. Pero Copilot va a ser el core de los agentes de las organizaciones. Y la idea es construir en el mundo empresarial estos tipos de agentes. Agentes personales. Yo como usuario abro la IAM Builder y me creo mi agente, le doy mis instrucciones y lo puedo compartir con mis compañeros de trabajo. Si voy a compartirlo con mi organización, pues ya ahí tengo un bloqueo y necesito una aprobación, pero al final me creo mis agentes personales. Vamos a empezar a aparecer, o va a empezar a aparecer agentes de la organización. El típico es el helpdesk de IT o el de recursos humanos que me responde con todas las políticas de recursos humanos. Son agentes muy fáciles de implementar a día de hoy y aunque sean fáciles resuelven mucho, aunque no tengan ROI, pero resuelven, ¿vale? Luego pasaremos a ese Business Process Agent, empezaremos a crear procesos de negocio basados en agentes, ¿vale? Empezaremos a ver cómo construir un proceso de onboarding basado en agentes, en el que hay un agente de IT, que es el que crea al usuario, el que le busca un equipo, el que se lo asigna de forma automática, en el que hay un agente de learning o de training que le asigna la formación adecuada al rol en el que ha entrado esa persona nueva. O sea, hay agentes que generan toda esa información. Y luego empezaremos a conectarnos con agentes fuera de nuestra organización, ¿vale? Y esto entiendo que será muchísimo más a medio plazo, en el que tendremos un agente con mi partner y hablaré con él, o mis agentes hablarán con el agente de mi partner. Imaginaros en la agencia de viajes, que a día de hoy le mando un correo o entro en una aplicación para solicitar mi billete y mi hotel, pues si me da un agente, lo conecto con el mío y hablo con él o se hablan entre ellos para poder hacer esa solicitud de viaje. Ese es el concepto, ¿vale? Y ahí es a donde estamos yendo las organizaciones. Y al final la definición de agente, fijaros que es muy simple. David lo decía en la keynote, depende de quién lo lea, posiblemente los agentes que estamos haciendo como los GPT, los IAM Builder, no pueden ser agentes, aunque resuelven tareas, ¿vale? Pero independientemente de la definición, independientemente de lo que veamos como agentes, pensar que al final para mí o para Microsoft el agente es cualquier IA que resuelva cualquier problema. Y dejémoslo ahí. No tiene por qué haber un chat para poder interactuar para que exista un agente. La gente se puede disparar porque alguien inserta un registro en una base de datos. Y fijaros lo simple que es eso, que ya lo hacíamos antes con un Power Automate o con un Trigger, con un Flow, con lo que sea. Pero ahí detrás puede haber un agente haciendo cosas. O puede ser tan simple como es capaz de obtener conocimiento y responderme información, ¿vale? Pero al final en ese espectro de agentes donde nos vamos a mover, ¿vale? Si hablamos de arquitectura, si hablamos de las piezas, cómo construir agentes, esta slide me parece muy ilustrativa porque muy a alto nivel nos cuenta qué necesitamos para construir un agente. Y fijaros cómo, a ver si funciona esto, aquí. Sí, pero funciona aquí y no aquí. ¿Y si hago para allí? A ver, perdón, si no. Ahora, ¿ves? Tenemos un orquestador, ¿vale? Que es capaz de
coger la petición del usuario y saber lo que quiere y cómo resolverla. Tenemos ese conocimiento, esa memoria, ¿vale? Los documentos corporativos, la información con la que esperamos que responda. Tenemos una serie de herramientas que son nuestras aplicaciones corporativas, ¿vale? Nuestras APIs, donde permitimos a la gente poder interactuar. Tenemos una capacidad de que sea autónomo, de que sea capaz de planificarse y ejecutarse solo. Por supuesto, los modelos de lenguaje, la experiencia del usuario, cómo vamos a interactuar con el usuario y luego la conectividad con otros agentes, ¿vale? Y es muy simple, pero si pensáis en cualquier desarrollo de lo que estamos haciendo hoy día de IA generativa, tienen estas piezas, con más o menos, pero todos cubren este espectro de componentes que tenemos ahí, ¿vale? Ese componente nos va a resolver los chatbots que conocemos, ¿vale? O nos resolvían los chatbots que conocemos, los asistentes que estamos viendo a día de hoy, que son los que estamos teniendo en la mayoría de organizaciones, pero también nos va a resolver ese virtual teammate, ¿vale? Ese compañero de viaje, ese compañero de equipo que nos va a permitir interactuar con toda la información y nos va a permitir ayudarnos en nuestro día a día, ¿vale? ¿La idea cuál es? Transformar estas organizaciones, ¿vale? Y siempre digo lo mismo, esta slide tiene 10 años, ¿vale? Es cuando se inventó Bot Framework. Bueno, os acordáis de Bot Framework, ¿verdad? Os suena, ¿no? Bot Framework fue el primer framework que Microsoft sacó en la era en la que los bots iban a cambiar el mundo. Luego nos dimos cuenta que no eran capaces de hablar, que son tontos como Alexa, ¿vale? Que le preguntas algo y te responde y le dices, vale, y ahora continuamos con la conversación y no se acordó de la pregunta anterior, ¿vale? Cosas tan simples como esas, a día de hoy todavía no lo hace, pero la idea es convertir estas organizaciones en algo parecido a esto, ¿vale? Y en aquella época, hace 10 años, ya lo visualizaba el mercado. Ya lo visualizábamos que íbamos a llegar a este modelo, en el que los diferentes departamentos tienen asistentes, tienen agentes, allá en aquel momento hablábamos de bots, que nos van a ayudar en las tareas del departamento, en las tareas de nuestro día a día. Y que vamos a tener asistentes personales, asistentes de equipo, asistentes empresariales y asistentes externos. Fijaros que habla lo mismo de lo que llevo hablando desde el principio. ¿Cómo vamos a convertir las organizaciones en esto? En el que de una forma muy viral van a aparecer asistentes de la nómina, el asistente de gastos, el asistente que me resetea la contraseña, el que me crea un nuevo usuario. O sea, un montón de asistentes, un montón de agentes que van a dar soporte a todos los empleados y a todos los departamentos de la organización. ¿Lo veis, no? O sea, esto si nos ponemos a trabajar, es viable. Otra cosa son costes, ROG y demás. Esto habría que hablarlo aparte, pero ahora mismo todo esto es viable. La IA generativa es capaz de cubrir la mayoría de estos casos de uso muy simple. Claro, ¿qué va a pasar? Yo cuando veo esto, siempre me viene a la cabeza Matrix. ¿Sabéis Matrix? Quien no lo ha visto, el mundo de los agentes. Al final Matrix estaba orquestada y dominada por agentes. Agentes que eran inteligencia artificial, programas que controlaban todo el mundo de Matrix, ¿vale? Y yo cuando pienso en Matrix y pienso en el mundo de la gente, me viene a la cabeza el de IT, ¿vale? El que gobierna a día de hoy, bueno, gobierna, el que administra a día de hoy Office 365, ¿vale? Y que de buenas a primeras le hablan de agentes y entra al Integrate Apps, ¿vale? Ese listadito que nos ha puesto Microsoft ahí encajado porque no sabe dónde meterlo, ¿vale? Y aparece ahí una nueva opción que pone agentes disponibles en tu organización. Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo que agentes disponibles en una organización? Y se ve en esta escena de Matrix en la que empieza a pelearse con todo lo que aparece ahí, con todos los agentes. Y abre uno y le da una hostia a otro y vuelve a abrir otro y se encuentra que 3 o 4 de la empresa han desplegado el mismo agente con el mismo nombre y dice, ¿y esto por qué? ¿No se podían haber puesto de acuerdo para desplegar el mismo? O sea, y empiezas a pelearte como organización, como administrador, con un montón, con infinidad de agentes que van a aparecer y que están apareciendo en vuestro tenant. Yo el otro día abrí el tenant de Encamina y yo creo que más de 200 agentes. Más de 200 agentes así de golpe en Integrate App. No os hablo de los que están en Copilot de Studio, que es peor. Correcto, cuchara de palo. Y fijaros el problema que tenéis de tener que gobernar y balancear ese gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueo la creación de agentes? ¿Paro la innovación? ¿Hago que mis empleados, mis compañeros de trabajo,
dejen de encontrar esos casos de uso que desde tecnología no somos capaces de encontrar, donde hay ROI, donde hay innovación. Volvemos otra vez al modelo anterior, en el que las aplicaciones, la innovación viene de tecnología porque somos los expertos en negocio. ¿Es eso? Hemos fracasado. No sé si os habéis dado cuenta que hemos fracasado, no hemos conseguido avanzar en tecnología, no somos capaces de cubrir todo lo que necesitan los departamentos, todo lo que necesitan las empresas con nuestras manos, porque ni tenemos equipo suficiente, ni tenemos el conocimiento de negocio para entenderlo. Siempre tenemos mismos problemas, no te entiendo, te pongo algo que no es realmente lo que querías, lo entendí de esta forma, ¿vale? Entonces, no podemos parar esa innovación. Entonces, si Microsoft ha puesto el IM Builder, es porque realmente nos abre esa capa de innovación. Por supuesto hay que meter seguridad, hay que meter gobierno, hay que controlar, no hay que dejarlo al libre albedrío, ¿vale? Pero no hay que bloquear esa innovación, hay que conseguir ese balance, hay que conseguir balancear entre la capacidad que nos da ese IM Builder de que los empleados encuentren su caso de uso con IA, que igual no lo resuelve IM Builder, pero les sirve sin que ellos se den cuenta para prototipar su caso de uso. Les sirve para experimentar con lo que la IA generativa les puede dar, con lo que la inteligencia artificial les puede dar. Y luego abrir un foro en el que él levanta la mano y dice, oye, es que estoy haciendo esto, no consigo que funcione. Y entonces vemos lo que está haciendo y posiblemente o corrijamos un poco el prompt y empieza a funcionar, o sabemos que nos lo vamos a tener que llevar a Copilot Studio, o nos lo vamos a tener que llevar a Azure para resolver su caso de uso. Pero fijaros el potencial que tenéis ahí. El que ellos mismos levanten la mano. No soy capaz de hacer esto. No soy capaz de que funcione. Necesito ayuda, pero porque aquí tengo ROI. Porque me pego todas las mañanas media hora revisando este fichero a mano o me pego toda la mañana media hora haciendo esta tarea que realmente no aporta valor a mi puesto de trabajo, ¿vale? Y tener que conseguir ese equilibrio también metiendo al director de operaciones, ¿vale? Porque al final esos 500 agentes que estábamos hablando antes o esos 4.000 que os comentaba, si cada empleado se crea 2, van a necesitar de que alguien los opere, de que sean capaces de escalar a nivel empresarial, de que seamos capaces de cubrir todo lo que necesitamos a nivel de organización. De nada nos sirve poner un proceso, de nada nos sirve poner un agente, si cuando vamos al departamento entran 20 personas, le hacen una petición y lo resuelven antes ellos yendo a hacer el proceso a mano que esperando a que la gente responda. Porque al final es fracaso, vamos a morir de éxito, ¿vale? Entonces eso también es importante. Y conseguir tener esas zonas de seguridad, ¿vale? Ese gobierno. Fijaros como aquí hay un ejemplo en el que dividimos el gobierno de los agentes en 3 zonas. Una zona personal, que es esta que estáis viendo aquí, en la que pues posiblemente solo dejo acceso a los conectores de Office 365 y a los de Power Platform, no dejo acceso a conectores externos. Cuando un usuario entra ya tiene su environment personal donde puede construir su agente, su Copilot de estudio y todo lo que necesita, ¿vale? Y está muy pensado para que esa innovación se produzca. Luego nos pasamos a una zona 2 en la que abrimos un poquito más, seguimos dejando que los makers empiecen a crearse o sigan construyendo sus agentes y abrimos más esos conectores y abrimos más la capacidad de que pueda compartir esos agentes y que pueda cubrir más casos de uso. Y luego, por supuesto, la última zona en la que hay un fusion team, donde hay equipo de desarrollo, donde hay equipo de IT, donde hay equipo de maker, trabajando y colaborando para construir la solución corporativa. Pero esto es algo que hay que hacer. Me da igual que sea con agentes, con low code o con el sistema que queráis, pero tenéis que trabajar esto con vuestros clientes, tenéis que trabajar esto en vuestras organizaciones, en poder poner las directivas y las vallas en el campo donde puede trabajar cada usuario. Una caja sandbox para los usuarios peligrosos, otra para el departamental, o sea, empezar a controlar todo el gobierno. Porque Microsoft se va a preocupar de que esto pase. Porque me parece que es positivo. Que Copilot sea la interfaz de la inteligencia artificial. Que no tengamos que pensar dónde está la gente, dónde puedo colaborar, dónde encuentro a mi agente. Sino que yo voy a Copilot y me voy a preocupar de eso. Y me voy a Copilot y tengo mis agentes. Y voy a Copilot y fijaros que en la nueva UI de Copilot ya tengo hasta un buscador. Y desde la nueva interfaz de Copilot tengo un botón de crear. Y ya puedo crear contenido desde esa aplicación. Sin necesidad de abrir el Word, sin necesidad de abrir el Excel.
Cuando me enseñaron esa primera interfaz, yo pensé que para mí Microsoft lo que está trabajando es en el nuevo creador de contenido, porque está compitiendo contra ChatGPT. Los usuarios ya no abren Word o Excel para crear contenido, para crear un documento. Se van a ChatGPT, con suerte se van a Copilot, pero se van a ChatGPT, hacen el brainstorming con ChatGPT, le genera todo el contenido y luego copian y pegan en el Word, o copian y pegan en el Excel, o le dice a Copilot o a ChatGPT, genérame ya el Excel o el PDF y me lo llevo y lo comparto. Pero fijaros que el contenido ya no se crea en la aplicación, el contenido se crea en la IA. Y la nueva interfaz de usuario de Copilot es para eso. Es para que se pueda crear contenido y se pueda interactuar con los agentes, ¿vale? Y que aparezcan esos agentes personales y que aparezcan esos agentes de procesos de negocio. Vale. ¿Qué opciones tenemos para construir agentes? Porque al final esto es importante, ¿no? ¿Cómo? Y cuándo y por qué tengo que utilizar herramientas para construir agentes, ¿vale? Y lo primero de todo es entender el IAM Builder. Yo lo he nombrado ya varias veces, pero yo creo que es importante que entendamos que es la primera herramienta no-code, ¿vale?, para crear agentes en la plataforma de Microsoft. Es básicamente lo que ChatGPT inventó con los GPT, ¿vale? Cuando le dieron a ese botón mágico de crear un GPT y se hizo un boom, incluso creó una tienda de GPTs que no ha llegado muy lejos, pero ese boom lo tenemos ya aquí, es el IAM Builder, ¿vale? ¿Y la idea cuál es? Que con el IAM Builder solo pueda darle conocimiento y solo pueda darle herramientas, tools, y que no pueda hacer nada más. Es tan simple, es muy simple. No puedo cambiar como orquesta, no puedo cambiar el modelo, no puedo hacerlo autónomo, no puedo hacer que se lance cuando quiera, sino que directamente le puedo cambiar el conocimiento, añadirle conocimiento corporativo o externo, ¿vale?, y cambiarle las acciones. La parte de las acciones se lo han cargado, ¿vale? No sé por qué, ahora entráis en el IAM Builder y las acciones que antes ponían coming soon ahora no está, ¿vale? Entiendo que están viendo a ver qué hacer, si ponerlas o no ponerlas, porque me parece algo muy complejo para el usuario, o lo simplificamos mucho, o un usuario entrar a crear acciones de me conecto a Office 365, me descargo, o sea, ese tipo de acciones son bastante complejas y bastante técnicas, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Pero están trabajando para que al final también podamos añadir acciones en el IAM Builder, ¿vale? ¿Conocéis el IAM Builder, no? ¿Hay alguien que no? Que levante la mano. Vale, una demo menos. Luego está el punto entre no code, pro code, lo podemos llamar low code o lo podemos llamar ahí ese constructor de agentes que es Copilot Studio, ¿vale? En el que desarrollo utilizando Copilot Studio, en el que tengo capacidad para modificar lo que está haciendo mi agente dentro de Copilot Studio. Y aquí lo que vamos a tener es poder cambiar el conocimiento, por supuesto, poder añadirle herramientas, soporte MSP desde hace un par de semanas, va a soportar Agent to Agent, que es esta parte que tenéis ahí a la izquierda, para poder conectar con otros agentes. No sé si habéis visto esto en el build, pero lo que va a permitir es tener un agente que se hable con otros agentes que puedan estar desarrollados en Copilot Studio por otras personas o agentes que puedan estar fuera de Copilot Studio. Y que mi agente sea capaz de decidir cuándo tiene que hablar con ese agente externo. Por supuesto, soy capaz de hacer agentes autónomos, puedo añadir triggers, me llega un correo electrónico, dispárate, inserto un registro en Dataverse, llega un documento a SharePoint, ¿vale? Puedo darle esa capacidad de ser autónomo y de que se dispare cuando haga falta. Desde hace poco también podemos cambiar el modelo, ¿vale? Creo que ahora mismo solo están los modelos de OpenAI, pero parece que en el build anunciaron que íbamos a poder elegir cualquier modelo de los que tengamos en AI Foundry, ¿vale?, que en Azure, con lo que vamos a poder poner cualquier modelo, y esto es fundamental también, porque no todo se tiene que ejecutar con GPT-4. Hay a veces que un modelo más pequeño, un mini, es muchísimo mejor y más rápido para las tareas que tenemos que resolver. O también tenéis la opción de poder seleccionar que haga razonamiento profundo. Tenéis un nuevo check en las settings de Copilot Studio que os permite decirle que razone con un modelo que es, creo que es el O3, o 3 mini o 4 mini, ¿vale? Pero es un modelo de razonamiento que hace ese razonamiento, ¿vale? Que cuando le preguntas
tarda mucho más en responder, pero porque está haciendo esa planificación y ese razonamiento de lo que el usuario le ha pedido, ¿vale? Y luego algo importante también, que es la parte de arriba, es poder publicarlo más allá de Copilot. Los agentes no tienen por qué estar solos en Copilot. Puede ser que necesitamos un agente para nuestros clientes, necesitamos publicarlo en la web, ¿vale? Y con Copilot Studio tenemos esa capacidad. O algo que anunciaron también, por fin vamos a poder publicar los agentes de Copilot Studio en WhatsApp, que es algo también importante, porque hay empresas que quieren que los empleados o que sus clientes se puedan comunicar con la organización utilizando WhatsApp o Telegram, que ya estaba soportado, ¿vale? ¿Qué más? Vale, sí, algo importante de Copilot Studio, no sé si lo conocéis, pero hay un concepto que se llama Computer User Agents, que va a permitir a Copilot Studio arrancar un Windows, un sistema operativo, un ordenador, ¿vale? Y hacer clics dentro de ese ordenador como si fuese un RPA. ¿Vale? Veo caras raras, lo repito, ¿vale? Imaginaros que le digo a Copilot Studio que tiene esa capacidad de Computer User Agent, que hay que configurarla, y le digo, necesito que entres al BOE, que busques estas noticias y que me hagas un resumen. Ahí tienes dos opciones. O hace una búsqueda utilizando un conector de búsqueda como puede ser el de BIM y hace la búsqueda, o lo que yo le estoy pidiendo realmente es abre un ordenador, abre un Windows, busca en ese Windows un browser, ábrelo, haz clic en el text box de pon aquí la URL y escribe BOE, vete a la URL del BOE y cuando encuentres en la página del BOE una cajita de texto, busca este concepto, léelo y hazme un resumen. Eso se llama Computer User Agent, lo sacó el equipo de OpenAI y lo llamó Operator, no sé si lo habéis visto, el ChatGPT Operator, ¿vale? Es una API que hay en Azure, hay un modelo en Azure que hace esto y que ahora lo tenéis o lo vais a tener en breve dentro de Copilot Studio. Se acabaron los RPA. O sea, ya no tengo el problema, fijaros que esto, ya no tengo el problema de el desarrollador cambió el botón de sitio, lo movió 10 píxeles porque el DuX dice que 10 píxeles a la derecha era mejor, ¿vale? No sé por qué, pero lo movió. La etiqueta del CSS ha cambiado, el identificador del botón cambió porque llegó un nuevo arquitecto de front y dice hay que reetiquetar todos los botones y el RPA dejó de funcionar. Esto no tiene esos problemas. Esto lo que está haciendo es, controlando el ordenador, tiene una API que es capaz de controlar y hacer clics y mover el ratón y escribir, y va sacando pantallazos de lo que hay en la pantalla del ordenador como si fuese yo. Analiza lo que hay en pantalla e interactúa. Habéis visto seguro una demo en la que entra a Instacart, dice que quiere hacer la lista de la compra, le pasa los ingredientes, los busca en Instacart, los va añadiendo a la lista de la compra y cuando termina espera que pongas el número de tarjeta de crédito y compra. Él solo, sin que haya interacción ninguna, ¿vale? Bueno, pues esa es la capacidad que vamos a tener en Copilot Studio con Computer User Agent. Y luego también tenemos agentes declarativos. ¿Alguien conoce los agentes declarativos? No, ¿no? ¿Sabéis que puedes crear un agente con un JSON? Que no tengo ni que entrar al IM Builder ni que tengo que entrar al Copilot Studio. Que abro un JSON, me creo un JSON, le digo lo que quiero hacer de forma declarativa, lo despliego en el tenant y ya tengo un agente funcionando y trabajando. ¿Vale? Y que es tan fácil como esto que está aquí. ¿Vale? Esto es un agente declarativo, está basado en el concepto de aplicación de Teams, ¿vale? Por eso aquí tenemos un manifest, que es el manifest de una aplicación de Teams, pero realmente, voy a dar un poquito de zoom, cierro por aquí, ¿vale? Realmente lo único que hemos añadido a esa app de Teams es que tiene una sección que se llama Copilot Agents, un poquito más de zoom, ¿vale? Y en la que le digo que tengo un agente declarativo, ¿vale? Que se llama así o que tiene este identificador y que está en este fichero JSON. Yo ya despliego esta app de Teams y ya tengo un agente en Copilot con la capacidad y la funcionalidad que yo le estoy poniendo, que es esta que está aquí en este fichero. Fijaros, tengo mis instrucciones que están en un fichero TXT, con lo que tengo por aquí el prompt de mi agente declarativo. Si vuelvo de nuevo, tengo los Conversation Starter que veis en el IM Builder cuando lo voy construyendo.
Tengo aquí debajo diferentes capacidades, que es para añadirle conocimiento. Le puedo añadir, como está ahí, URLs de OneDrive o SharePoint. Le puedo añadir URLs de web externas para que lo utilice como conocimiento. Pero también le puedo añadir, este que está aquí, ¿vale? Plugins, que son acciones. Y aquí le estoy añadiendo una acción para poder hablarme con una API. Y le digo, oye, tienes una función que se llama getConsultant, que tiene este método, que tiene esta semántica, un getUserInformation, un postBillHours, y le voy dando toda la definición, que al final no es más que la conexión a una OpenAPI que está en este fichero definido, que no es más que un Swagger, de cómo tiene que interactuar con la API. Pero esto, que es un plugin, lo puedo poner también en el declarativo, y entonces cuando el usuario le pide cualquier cosa, es capaz de discernir en que tiene que hablar con el conocimiento y responderle, o tiene que ejecutar una acción y responder. Y eso es solo un fichero JSON que desplegamos en nuestro tenant como una app de Teams, ¿vale? ¿Interesante? Sí, ¿no? Esto permite desplegar de forma masiva a gente. Incluso poder tener un entorno de desarrollo, probarlo, y luego llevarlo a producción. Y vemos que no hemos roto nada y somos reutilizables y demás, ¿vale? El concepto de desarrollo de software, ¿vale? Básico. Vale, y luego, por supuesto, tenemos ya el Pro Code, ¿no? El poder llevarnos esos agentes que puedan estar en cualquier sitio directamente dentro de Copilot, ¿vale? Al final yo puedo coger cualquier agente que yo haya desarrollado en cualquier sistema y meterlo como agente de Copilot, ¿vale? Como un agente que se ejecute dentro de Copilot. Y aquí, pues al final tenemos todo abierto. Podemos seleccionar, elegir, podemos cambiar cualquier o casi cualquier pieza, ¿vale? Podemos orquestar de cualquier forma, añadirle cualquier tipo de conocimiento, podemos modificar cualquier forma ese agente para que interactúe como nosotros necesitamos. Y aquí para mí hay dos piezas clave. Esta no es tan clave, pero me parece relevante, que es el Agent Toolkit, porque me da esa capacidad de tener una extensión que me ayuda a generar ese fichero declarativo, a generar la app de Teams, o sea, ayuda bastante en muchas piezas que son muy tediosas de construir y muy complejas de leerte la documentación y construirlas, pero para mí la relevante es el Agent SDK, ¿vale? Que si alguien no se acuerda de esto lo llamábamos antes Bot Framework. Uy, he vuelto al inicio de mi sesión. Esto es Bot Framework, ¿vale? Si alguien ha trabajado con Bot Framework, felicidades, ya tenéis una capacidad más de agente. Tenéis un budget más de, ahora sabéis, Agent SDK, ¿vale? Porque Microsoft lo que ha hecho es cambiarlo de nombre, subirlo de versión y cambiarle algún namespace para que no sea tan fácil hacer la actualización de Bot Framework a esto y añadirle alguna funcionalidad. Pero es lo mismo. Esto lo que nos va a permitir es poder meter cualquier IA que esté fuera de Copilot Studio y que esté fuera de Copilot dentro de Copilot 365, dentro de Copilot Chat, y que aparezca como un agente, ¿vale? Este SDK es el que, si abrís Copilot Studio y os vais a la parte de canales, es el que os da esa multicanalidad. Esa multicanalidad la hace el Bot Service, lo hace un servicio de bot que está en Azure, que está basado en este SDK. ¿Vale? Con lo que, si queréis meter un agente desarrollado en AWS Bedrock y queréis meterlo como agente de Copilot, tenéis que añadir esta pieza y ya tenéis un agente de Copilot, ¿vale? Y todo el resto se ejecuta en AWS. ¿Bien? La idea al final, ¿cuál es? Que yo pueda construirme cualquier agente con las diferentes piezas que tenemos en Office 365. Que al final pueda construirme conectores de graph que no hemos hablado, pero que es algo muy relevante, ¿vale? Esos conectores que teníamos antes en Microsoft Share, que nos permitía añadir conocimiento al índice, conocimiento externo al índice, pues podemos añadir conocimiento a Copilot utilizando esos conectores. Podemos construir plugins directamente y meterlos en Copilot, pero también podemos construir nuestros agentes declarativos o nuestros agentes que estén basados en nuestro propio
IA o nuestro propio framework, nuestro propio desarrollo, ¿vale? Teniendo claro dónde puedo interactuar. Y yo creo que lo relevante aquí es qué puedo hacer para resolver el caso de uso del usuario. ¿Me vale con el IAM Builder? ¿No necesito modificar el orquestador? ¿No necesito modificar el modelo? Pues posiblemente sí. ¿Necesito Copilot Studio porque necesito modificar el modelo? ¿O porque necesito conectarlo a un Azure AI Search porque necesito modificar cómo se mastican y cómo se trabajan los documentos porque la forma estándar de Copilot Studio o la forma estándar de IAM Builder no me vale? Por ejemplo, si los documentos tienen imágenes, a día de hoy Copilot Studio o el IAM Builder no los trabaja, no hace nada con las imágenes, porque Microsoft no quiere, pero no hace nada con las imágenes, porque la tecnología sí que existe. Bueno, pues nos podemos crear un servicio en AI Search, ¿vale? En Azure. Trabajo yo cómo se procesan esos documentos que tienen imágenes y conecto ese AI Search a Copilot Studio. No puedo hacerlo en IAM Builder, pero sí que puedo conectarlo a Copilot Studio y darle ese conocimiento externo. Bueno, pues es la siguiente capa, en el siguiente paso, en ese prototipo de necesito encontrar cómo resolver ese caso de uso y Copilot Studio me va a dar la siguiente capa de prueba y de control de diferentes piezas con las que puedo trabajar. Y si no, pues ya nos vamos fuera. Nos vamos a desarrollar, añadimos nuestro propio conocimiento, podemos utilizar cualquier base de datos de vectores, podemos hablar con cualquier API, con cualquier sistema y utilizar cualquier modelo de inteligencia artificial. Cosas que vamos aprendiendo durante estos proyectos, ¿vale? Y esta me parece fundamental y es, un único agente no va a servir para todo. Así como las personas, los departamentos, las empresas, nos especializamos en diferentes roles, los agentes se van a tener que especializar en diferentes roles. No penséis, no dejéis que vuestro cliente o vuestro compañero de trabajo piense que va a tener un agente que lo va a dominar todo, porque no va a ser así. Al menos a día de hoy no va a ser así. La tecnología tiene límites, sabemos que la memoria de la IA generativa es una de las debilidades, por eso se han inventado arquitecturas como RAG para poder solventar esos problemas que tenemos de memoria, pero al final lo que vamos a encontrar es que tenemos que construir pequeños agentes muy especializados que sean capaces de resolver tareas muy bien, que tiene mucho sentido que lo haga así. Si queréis limitar el problema a que alucine, vamos a tener que limitar lo que puede hacer. Y si le damos unas instrucciones muy precisas de lo que tiene que hacer, lo va a hacer muchísimo mejor que si le damos 3 o 4 formas de resolver diferentes problemas. Porque en una de ellas se va a equivocar. Entonces, es importante que lo tengáis claro. La estrategia de un único agente no es buena. La estrategia tiene que ser multiplicar el número de agentes y especializarlos, al igual que estamos especializados en las empresas, ¿vale? ¿Qué es importante en todo esto? Que seamos capaces de optimizar, con lo que necesitamos métricas, que seamos capaces de generar reports, generar informes de lo que está pasando y seamos capaces de analizar lo que están haciendo nuestros agentes. Tenemos que conseguir ganar confianza de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Tienen que empezar a confiar en la inteligencia artificial. Para eso hay procesos de adopción, para eso hay gobierno, hay un montón de cosas que tenéis que activar. Pero no olvidaros de optimizar los procesos, de optimizar lo que está haciendo la IA, de generar informes de lo que está haciendo y, por supuesto, de analizarlo. Si yo genero un proceso de negocio oscuro en el que la IA lo resuelve, pero no sé cómo, no sé por qué, ni cuándo, ya os digo yo que no lo vais a poner en producción, porque el usuario no va a confiar en que la IA lo esté haciendo bien. Que todavía, a pesar de que la IA es muy inteligente, vamos a darle o necesita mucha ayuda con las APIs y los conectores. No sé si habéis utilizado con Copilot Studio o con Power Automate o me da igual, con cualquiera de los low code, hablarse con Dataverse, con el conector de Dataverse, pero es para pegarse un tiro, ¿no? Necesito sacar los datos de una cuenta, el nombre, me da igual, solo el nombre, y necesito primero saber cuál es el ID para luego poder hacer el get de la cuenta y traerme, o sea, la API es para coger al que la desarrolló y decirle que me la cuente y me la explique aquí delante de todo el mundo y al paredón, ¿no? O sea,
las APIs siguen siendo complejas. Entonces tenemos mucho trabajo todavía en conseguir que el LLM, que es como yo, un becario tonto, entienda cómo interactuar con las APIs. Y una cosa tan simple como es encontrar el departamento al que pertenece un empleado y me hablo con la API de Office 365 y es complicado. No es fácil hacer esa búsqueda. Hablándome con los conectores de Office 365, teniendo incluso los conectores. Aquí está claro que parece que MSP, el Model Context Protocol, nos viene para intentar simplificar todo esto, pero aún así tenemos mucho trabajo que hacer y no deleguéis esto al usuario porque va a ser una frustración tras otra. ¿Vale? Probarlo, abrir Copilot Studio y decirle a un usuario, venga, aquí tienes lo que se llaman Actions o Tools, no sé si le han cambiado el nombre, y venga, conéctate a Office 365 y saca el manager de un usuario. Ni con el conector, con lo fácil que es el conector, ni aún así va a ser capaz de hacerlo sin ayuda. ¿Vale? Gobernanza y control lo necesitamos para poder escalar. Creo que estamos cansados de decirlo con Power Platform. O sea, estamos cansados de todo el que empieza con Power Platform, todo el que empieza con Low Code, le decimos siempre lo mismo. Gobierna antes de arrancar. Pinta las líneas de la carretera. Pinta las líneas donde está la autopista, de donde pueden ir tus usuarios. No dejen que ellos se creen su propia autopista, porque te vas a encontrar con información empresarial en Twitter. O te vas a encontrar con que todos sus correos electrónicos se ha creado un Power Automate que está haciendo una copia en Notion. Así, ¿por qué? Porque prefiere trabajar allí. Entonces, cada vez que le llega un correo electrónico, coge el body y se lo manda a Notion y empieza a trabajar en Notion. Y tenemos una fuga de seguridad. Tenemos un problema de GDPR. Cosas que las empresas no se pueden permitir o no deberían. Pues con los agentes es lo mismo. Ya no solo porque está basado en la misma plataforma, fijaros lo fácil que es. Si ya conocéis Power Platform, los agentes son... Bueno, hay una parte de agentes que sí, hay otra que Microsoft está inventando y no sabe dónde ponerlos, ¿vale? Pero están ahí y podéis gobernar y tenéis que gobernar para poder escalar, porque si no se os va a ir de las manos. Y ahora mismo gobernar puede ser una tarea compleja, porque los agentes de IAM Builder están en un sitio, los de Copilot Studio están en otro, los de SharePoint nadie sabe dónde están. O sea, bien, pero es lo que nos toca. Es lo que nos toca y es mejor empezar a tomar control de lo que podemos, ¿vale? O dentro de 10 meses encontraros con 2.000 o 3.000 agentes desgobernados, ¿vale? Y luego, probar. Nos olvidamos de probar. Es IA. Y es software. Tenemos que probar que esto funciona. Tenemos que encontrar ese ROI de que el caso de uso lo cubre y que está respondiendo bien. Y hay herramientas para probar y no es fácil. Antes podíamos probar cualquier software porque como era determinista, sabíamos cuál era el resultado que nos tenía que dar siempre ante una entrada. Esto no es así. Pero hay estrategias, hay herramientas que nos ayudan a hacer testing de IA. Que cuando yo le meto una pregunta, semánticamente sé dónde está el resultado. Terminó antes, ¿no? Sé dónde está el resultado. Pues hay herramientas de testing, usarla. No olvidéis de hacer testing porque nos va a ayudar a ganar ese ROI y a demostrar esa confianza o ganar esa confianza que necesitamos de los usuarios, ¿vale? Y esta slide me la he traído también del Bill porque me ha gustado, ¿vale? Salió un montón de artículos por ahí, además artículos, de gente escribiendo, ya no solo comentarios en Twitter que todos hacemos, sino de gente que se dedicó horas a escribir que Microsoft se estaba cargando el low code. Que Power Platform ha muerto y que esto es IAM Platform. Fijaros lo que hace una slide y un discurso que ha traído Microsoft. Pero creo que tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido que al final veamos el low code como una plataforma de agentes. Porque Microsoft está ahí, porque Copilot Studio os da mucha capacidad para construir todo ese low code, porque SharePoint os está dando esa capacidad, porque el IAM Builder de Copilot Chat nos da esa capacidad, porque tenéis una plataforma para construirla en una plataforma de agentes. Y ahí es donde está realmente esa productividad. ¿Preguntas? Dale.
Sí, no creo que llegue, no sé dónde está el micro. Dale. Mi duda es respecto a lo que has comentado tanto al principio como al final de la confianza. Me gustaría conocer un poco más esas herramientas para comprobar que lo que te está dando es correcto, tanto a nivel de desarrollador para confiar en las partes que no controlas tanto como para la parte de vendérselo. A ver, a nivel desarrollador hay un montón de estrategias que nos permiten comparar que la respuesta que nos está dando es correcta, ¿vale? Tú imagínate que cogemos un Excel donde tenemos preguntas y respuestas que sabemos que son buenas y lo que hacemos es que lanzamos una batería de pruebas en las que obtenemos la respuesta en base a esa pregunta y con técnicas de semántica y utilizando también IA, comparamos que la respuesta esperada es muy similar o es bastante similar a la que nos está dando. O sea, herramientas hay y hay diferentes estrategias para poder hacer eso. Hay una estrategia que es de comparación semántica, otra que es razonamiento para identificar que la respuesta contiene todo lo que se espera en el resultado. O sea, hay diferentes estrategias que deberíamos de usar para poder hacer ese testing. Una vez que ya pasas de eso, garantizas que el 90% de las veces o más del 90% de las veces contesta como debería, ya es cuestión de que el usuario empiece a adoptar la inteligencia artificial y que empiece a confiar en lo que le está respondiendo y que sea crítico también con lo que está respondiendo. Y ahí la única forma es con un proceso de adopción. Cuanto antes soltéis los agentes del usuario, cuanto antes le enseñéis a crearse sus propios agentes, a probarlos, a testearlos, a machacarlos, a construir un prompt, antes van a confiar en lo que hace. Porque es lo que hacemos de las personas. Al final es lo que hacemos con un médico cuando después de 12 horas toma una decisión, seguimos confiando en él. Es justo ese ejemplo porque jamás me diagnosticaría con Copilot y prefiero un médico que no haya dormido en una semana. Prefieres un médico, pero fíjate, yo no. Por ser humano, nada más. Claro, Sé que la IA lo va a hacer mejor, pero ese es el punto de confianza en el que me gustaría enfocar un poco cómo superarlo. es un trabajo de adopción. Hay que ayudar al usuario a adoptar la inteligencia artificial, a que la entienda y que hable con ella. No hay otra, ¿eh? Porque lo otro ha venido natural, tenemos una confianza natural en la medicina o en cualquier persona, en el compañero que está tomando decisiones, y aquí deberíamos de empezar a tenerla, pero hay que ayudar con esa adopción. ¿Más preguntas? ¿Listo?